Muy buena noche. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en su programa Acción Positiva este domingo 5 de julio. Pues ya estamos en este mes, estamos prácticamente a la mitad del año y estamos pues, siempre enfrentando la pandemia, tratando todos los guatemaltecos de hacer lo mejor posible. Yo aprovecho este momento para solicitar, pedirle a todos mis conciudadanos que apoyemos el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, de higiene, con las medidas necesarias para que tengamos protección con mascarillas y todo aquello que nos va a ayudar a que como ciudadanos cumplamos con nuestra responsabilidad de seguir los lineamientos. Pero también exijámosle al gobierno que haga su parte, porque no podemos nosotros seguir con estadísticas incorrectas, inexactas, lo cual hace dudoso también cómo se están manejando esas políticas con las cuales se están trazándose la forma como nos aplican o no nos aplican los diferentes lineamientos de cuarentena, etcétera. Pero estamos en la lucha, estamos con el deseo de seguir adelante, pura acción positiva. Esta noche voy a tener un invitado muy especial, como es Monseñor Mario Molina. Él es arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos, una de las dos arquidiócesis de Guatemala. Una arquidiócesis muy importante porque muchas miles, millones de personas están dentro de esta y son los que tienen la guía espiritual a través de la dirección de Monseñor Mario Molina, a quien en este momento le vamos a dar la bienvenida. Monseñor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a este programa de Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, por esta invitación. Es un gusto estar aquí, poder compartir con su audiencia esta conversación que vamos a tener y a desarrollar el día de hoy. Monseñor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros escuchábamos un mensaje que usted envió el 29 de diciembre del 2019, en el cual se dirigía usted a los miembros de la arquidiócesis y les hablaba sobre lo que viene, sobre este año 2020 que está en camino. Y obviamente nadie sabe qué va a suceder. Nadie esperábamos lo que venía en este año, aunque ya había empezado allá en Wuhan, China, ya desde principios de diciembre, incluso finales del mes de octubre y noviembre, ya venía el virus, pero acá no sabíamos nada. Por lo tanto, sus palabras fueron muy importantes, muy interesantes, porque usted decía, mire, tenemos que tener fe en el futuro, pero no sabemos qué viene. Por lo tanto, la fortaleza tiene que venir de nosotros mismos, tiene que venir de la guía de Dios. Monseñor, ¿cómo visualiza usted esas palabras suyas en ese momento y cómo visualiza la situación actual que estamos enfrentando con la pandemia del COVID-19? Mire, yo soy muy consciente de la incertidumbre del futuro. Es parte de la estructura de mi persona, de mi manera de plantearme la vida. No podemos predecir, podemos hacer anticipaciones estadísticas y las hacen los economistas y los planificadores, pero esas proyecciones hacia el futuro son siempre inciertas, frágiles, volubles, y por lo tanto es parte de la incertidumbre del futuro. Por lo tanto, no me extraña, no es solamente en ocasión de fin de año, sino siempre que yo hablo de esta manera. A fin de año, con la venida del nuevo año, se acrecientan las esperanzas, se acrecientan de qué nos va a traer el año. Pues el año no va a traer más que lo que le llevemos nosotros. El año, el tiempo nuevo, el tiempo futuro, somos nosotros mismos y nuestras acciones, y la calidad del futuro en gran medida depende de nosotros. Ciertamente hay una serie de imponderables. El COVID resultó ser una de ellas. En el 29 de diciembre comenzaban las noticias en Wuhan
Eh, entonces, pero el contenido del futuro está hecho de lo que nosotros aportemos, más las incertidumbres que nos vienen de otras partes que no sabemos, no podemos controlar. Pero en gran medida, la calidad del futuro cuando se hace presente somos nosotros mismos. Yo creo que hay que tener una gran conciencia de esta responsabilidad moral de nuestras acciones para, siempre estamos deseando un futuro mejor, pues ese futuro mejor depende de nosotros. Monseñor, no es la primera vez que la humanidad enfrenta el flagelo de una pandemia. Tuvimos la gripe española, tuvimos el H1N1, en la Edad Media pues hubo la peste y la viruela, una serie tremenda de flagelos que nos han caído. Sin embargo, pues el hombre siempre logra salir adelante, siempre logra seguir con sus creencias, siempre logra seguir asistiendo y cumpliendo con su religiosidad. En este momento, por las mismas restricciones sociales, el confinamiento necesario, el aislamiento, pues no es posible. ¿Cómo está la arquidiócesis en este momento acercándose a su feligresía? ¿Están usando métodos electrónicos? ¿En qué forma usted está manteniendo el contacto con los fieles? Bueno, no solo aquí, sino creo que en todo Guatemala y en otras partes del mundo también hemos recurrido a Facebook, a la televisión, a la radio, ya desde antes, en tiempos pre-COVID, el culto católico se transmitía por televisión, por radio, sobre todo pensando en personas ancianas, confinadas en casa, enfermas. Entonces, lo que ha habido ahora es una explosión, primero porque hay una mayor disponibilidad de medios. Facebook está al alcance de cualquiera que tenga un teléfono inteligente. Eh, y entonces muchas cosas se transmiten de ese modo. Y de hecho, a través de la radio, de las plataformas de comunicación, hemos tratado de llegar a las casas, pero hay dos problemas. Uno, se conecta el que quiere, como a la iglesia va el que se conducía a la iglesia en forma presencial, pero aunque estas plataformas ofrecen un modo de participación, eh, los sacramentos, para bautizar a un niño, el niño tiene que estar presente y hay que echarle agua en la cabeza, no se puede bautizar a un niño por teléfono. Y la participación en la misa no es solo la escucha de la palabra, no es solo la unión en la oración, es también la recepción del cuerpo de Cristo. Entonces, hace falta esa presencia. Yo me he manifestado en el sentido de que esto va para 2 o 3 años, esto va para largo, yo no sé, el futuro es incierto, lo acabo de decir previamente, eh, pero ¿cuándo vamos a encontrar esa vacuna? Y suponiendo que la encontremos en diciembre, ¿cuándo llega a Guatemala? ¿Y cuánto tiempo va a llevar vacunar a 17 millones de gentes? Mientras tanto, los que no están vacunados siguen contagiándose. Por lo tanto, esto es a muy largo plazo y yo creo que eh, hay que aprender a vivir corriendo el riesgo. Ciertamente se han habilitado algunas actividades, mercados, supermercados, banca, servicios públicos. Yo enfrente de mi casa está la oficina de la SAT, ahí siempre hay una cola de gentes enormes eh, tratando de hacer sus gestiones ante la SAT. Bueno, quizá no podamos tener una iglesia llena, la iglesia catedral con 500 personas, pero no la podemos tener con 20. El otro día hicimos medidas en catedral. Bueno, ¿cuántas personas cabrían en catedral guardando por lo menos 2 metros de distancia? Llegamos a 125 personas cabrían en la catedral de Xela, de Quetzaltenango. Bueno,
podemos tener la celebración con 20, con 25 personas, guardando 5 metros de distancia entre una y otra para tener alguna forma presencial. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí hemos hecho el esfuerzo por llegar a través de los medios de comunicación, de audio y de video, y es una gran ayuda y es un modo de mantener a las personas unidas a Dios, de facilitar la unión a Dios, pero es insuficiente, como es insuficiente la educación, las escuelas a través de una pantalla de televisión. Los niños necesitan presencia, contacto unos con otros y con el maestro. Y hay otra serie de actividades que necesitan la presencia. Entonces, yo sí creo que las autoridades debieran estar pensando, me imagino que están pensando que esto no puede continuar así por 2 años, por 3 años, y que de alguna manera tenemos que aprender a cuidarnos. Esta es la dificultad, aprender a cuidarnos, la distancia física entre unos y otros, la mascarilla, lavarnos las manos, mantenernos en casa si estamos con síntomas, etcétera. Esto es importante para poder reconstruir una cierta normalidad, la normalidad de la pandemia. Monseñor, en una publicación en medios de prensa nacional en julio del año pasado, 2019, previo a un proceso electoral, usted hacía un señalamiento que consideramos muy importante. Y este señalamiento es de que en la vida pública, en la política en general, la ética es fundamental y que una sociedad que no se norme por estas normas morales tan importantes, le va a ser muy difícil el superar y el salir adelante. Obviamente, en este momento no estamos enfrentando un proceso electoral, pero sí estamos enfrentando un proceso en el cual los ciudadanos necesitan instituciones sólidas, instituciones que realmente estén trabajando debidamente para servir al pueblo, como es su función. Por lo tanto, también necesitamos que los funcionarios que están a cargo de la función pública cumplan la ley y cumplan la ley en una forma correcta, en una forma sin interpretaciones, sino que como la ley lo indica. Y esto dentro de una fortaleza moral muy importante, porque la ley incluso requiere un fundamento moral muy sólido para cumplirse, no para interpretarse en una forma diferente. ¿Cómo visualiza usted en este momento, Monseñor, esta necesidad de un reforzamiento moral de las instituciones, de los funcionarios, de los ciudadanos, en fin, de toda la sociedad, para que sea la roca sobre la cual nosotros eventualmente construimos una nueva normalidad para que el país que tengamos sea un país diferente? Miren, la Constitución es la ley básica de un Estado, es la que da la estructura básica de la convivencia en una nación. Luego están los diversos códigos que dictan las leyes, desde las leyes de tránsito a leyes bancarias, al sistema penitenciario, en fin, el Código Civil. Pero las leyes no pueden cubrir todas las múltiples situaciones de la vida humana. Hay todo un sector que no está, que cae fuera de la ley, que es la vida privada en mi casa. Y en la vida pública también hay una infinidad de situaciones que no están abarcadas, no están contempladas en la ley. Y no solo eso, la misma legislación para que sea constructiva, para que construya el bien común, para que estructure el espacio social, la misma legislación debe tener un fundamento ético. Una ley no es buena porque la haya aprobado una mayoría de legisladores.
una ley es buena si corresponde a la naturaleza humana, a la naturaleza de la sociedad, si tiene fundamento ético. La ley moral está a la base de la convivencia, del crecimiento personal. Y esto no solo en tiempos de pandemia, sino esto a lo largo de toda la vida, de toda la existencia. Una de las contribuciones que debe hacer la iglesia, que hace la iglesia, que pretende hacer la iglesia, es educar a las personas en la responsabilidad moral. En la tradición judeocristiana, el Dios revelado en esa tradición es un Dios que curiosamente, sobre todo esto es más claro en el Antiguo Testamento que en el Nuevo, es un Dios que no busca el culto. Hay varios profetas que dicen en nombre de Dios, detesto los cultos de ustedes, los sacrificios. Es un Dios que no busca el culto, sino que lo que espera del ser humano es la realización moral, la responsabilidad moral, la justicia, la verdad, cumplir los mandamientos. Yo me he preguntado por qué el Dios judeocristiano es un Dios que no reclama primordialmente el culto de la liturgia, sino que reclama sobre todo la responsabilidad moral, porque la ley moral es la que nos construye como personas. Y como sociedad, una sociedad donde impere la mentira no funciona. Funcionará si impera el sentido de la verdad. Una sociedad donde impera el robo no va a funcionar. Funcionará una sociedad en donde la gente es trabajadora y se gana sus ingresos legítimamente, donde hay oportunidades para todos. Entonces, nuestro Dios quiere nuestra construcción como personas y como sociedad, y por eso su principal reclamo no es el culto, sino la responsabilidad moral. El culto es necesario más que todo para nosotros, más que para Dios. La necesidad del culto es la necesidad que tenemos de hacer espacio para Dios, porque somos responsables ante Dios de nuestra vida. En clave religiosa, en clave cristiana, nuestra responsabilidad moral no es ante la historia, ante la sociedad, aunque también, pero nuestra responsabilidad moral ante todo es ante Dios. Y solamente el culto nos hace conscientes del lugar de Dios en nuestra vida y en nuestra sociedad, y le da fundamento a nuestra responsabilidad moral. Por lo tanto, el sentido moral, el sentido ético es clave para construir una sociedad. Monseñor, la arquidiócesis de Los Altos es muy poblada, tiene más de 1 millón de habitantes y por lo tanto también una gran cantidad de necesidades. Por su área geográfica, por su tradición, por su cultura, es una zona que depende mucho de cultivos diferentes, que depende mucho de las variaciones diferentes de la economía y que en este momento, pues, tanto esta región como prácticamente el país y el mundo se han visto afectados muy seriamente. Ha golpeado la macroeconomía, ha golpeado la microeconomía y por lo tanto es importante encontrar caminos sólidos para cómo, uno, vamos a regresar a un sistema económico más adecuado. En este momento hay limitación de transporte, hay limitación de distanciamiento social, no es fácil podernos trabajar, los negocios están cerrados, la gente puede entrar en tener una gran serie de necesidades. Obviamente, en estos momentos difíciles, pues siempre se busca la guía moral, siempre se busca la luz hacia la cual podamos encontrar un camino diferente, porque nosotros, como mencionábamos en la pregunta anterior, tampoco queremos regresar a lo que hacíamos en el pasado. Una región tan rica como en la cual se encuentra por una población tan trabajadora, tan digna como es la arquidiócesis de Los Altos, requiere verdaderamente una
luz, una guía. ¿En dónde cree usted que están los principales fundamentos morales para construir una nueva sociedad? Para que utilizando tanta riqueza la reconstruyamos mejor, para que el bien común sea en una forma más difusa, más integral y que salgamos mejor de la crisis que como entramos a ella. ¿Cómo logramos que una vuelta a la vida más normal, es decir, que se reanuden las actividades escolares, productivas, religiosas, con las precauciones? ¿Cómo esta pandemia nos ha servido para darnos cuenta de las grandes exclusiones, de las grandes deficiencias hospitalarias, educativas que tenemos en el país? Normalmente en la historia bíblica, las pandemias, los terremotos, las guerras, han sido interpretadas como medios de los que Dios se vale para hacernos recapacitar. Se ha buscado en las condiciones adversas que tenemos que sufrir un mensaje de Dios con el propósito de llamarnos a ser mejores personas. El sentido del castigo bíblico no tiene un sentido vengativo, sino que es un sentido pedagógico. Dios quiere que las adversidades que tenemos que sufrir como personas o como pueblos nos sirvan para salir de allí rejuvenecidos, salir renovados, salir mejorados. Y sobre todo, la preocupación de nuestro Dios es la preocupación ética, que salgamos de la adversidad con mejor calidad de vida moral. ¿Cómo lograr esto? Ciertamente una gran responsabilidad la tenemos los líderes religiosos, los ministros, pastores, sacerdotes, obispos, de llamar y de inculcar en la población el sentido y el valor de la responsabilidad moral para construirnos como personas y como sociedad. Si nos atenemos solo a la ley positiva, a la ley de nuestros códigos y de la Constitución, si nos atenemos solo a eso, pero sin sentido moral, la vamos a retorcer, la vamos a aprovechar, le vamos a encontrar la rendija para hacer no lo que es ético y constructivo, sino para hacer simplemente lo que me beneficia a mí personalmente o a mi gremio. Entonces, incluso el acatamiento de la ley positiva requiere sentido moral para obedecer la ley, no solo a la letra, sino en el espíritu, sobre todo si la ley es una ley fundada en derecho, fundada en valores éticos y morales, de manera tal que la ley sea buena. Si no tenemos sentido como ciudadanos, como políticos, como empresarios, como trabajadores, si no tenemos sentido moral, sentido ético, vamos a retorcer la ley para provecho propio. Así que incluso, no solo en la vida moral, al margen de las áreas no cubiertas por la ley positiva, sino la misma obediencia de la ley positiva requiere sentido moral para obedecerla en sentido que construya y no en sentido que divida o destruya a la sociedad. Monseñor, de acuerdo a lo que hemos venido platicando, la ley no es sustituto de la moral y muchas veces la ley no cubre todos los aspectos de nuestra vida porque siempre se encuentra alguna excepción. Ahí es donde es fundamental que realmente cada uno de los ciudadanos tengamos una fortaleza muy sólida para que nuestros principios, nuestros valores, nuestra religiosidad nos permita servir bien si son funcionarios, quienes incluso tienen una mayor responsabilidad porque les ha sido delegada una soberanía.
Monseñor, nos vamos a tener que retirar en unos momentos. ¿Quisiera usted darnos algún mensaje final? Sí, así es. Los funcionarios, eh, y no solo los electos, sino también los que desempeñan, los empleados del Estado, eh, somos todos ciudadanos y antes de ser funcionarios del Estado, antes de ser presidentes, diputados, alcaldes, jueces, magistrados, antes de tener esos cargos, y somos ciudadanos. Y por lo tanto, los funcionarios éticos surgen de ciudadanos éticos. Es necesaria una ética ciudadana para la construcción del bien común, porque sin una ciudadanía ética no vamos a, moral, con sentido moral, no vamos a tener nunca funcionarios con sentido moral. Precisamente la, la abundancia de la corrupción en el Estado refleja también el grado de corrupción en la vida ciudadana. El tendero que hace trampas, yo que hago engaño a mi cliente, esa pequeña corrupción en el ámbito de lo privado, pues esas personas cuando pasan a lo público van a hacer lo mismo, solo que con un cucharón más grande, porque la olla es más grande. Entonces es necesaria la creación de una conciencia moral. Decía yo en una intervención previa que es responsabilidad de nosotros, los ministros, de inculcar ese sentido moral en los ciudadanos a aquellos a los que llegamos, porque es una minoría de personas realmente la que hay una gran cantidad de personas que se confiesan religiosas en un censo, religión católico, religión evangélico. Pero a la hora, ¿y asiste usted a la iglesia? No. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esas personas que se dicen pertenecer a una confesión religiosa, pero que nunca llegan a la iglesia? Por más que prediquemos, nunca van a oír nuestras prédicas ni nuestras enseñanzas. Entonces, aunque es nuestra función y lo hacemos, no llegamos a todo el mundo. Señor, le estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros y por habernos enriquecido con su conocimiento y con su experiencia. Y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, muchísimas gracias. Estamos el próximo domingo con más Acción Positiva. Muy buenas noches.